Bien, continuamos con los métodos de interpolación. En este video veremos el método de Lagrange. Recordemos cuál es el propósito de la interpolación, ¿no? Que dados n+1 pares ordenados, queremos construir un polinomio de grado n o menor, de manera que ese polinomio interpolante evaluado en los nodos x sub i tome los valores y sub i, ¿no? La condición de interpolación. Vimos el método de Vandermonde, que simplemente era plantear las n+1 ecuaciones que describen estas condiciones para encontrar los n+1 coeficientes del polinomio de grado n. Bueno, el método de Lagrange propone un camino alternativo y parte de suponer que disponemos de n+1 polinomios, LNK, polinomios de grado n, que cumplen que el polinomio késimo evaluado en el nodo iésimo, o sea, LK evaluado en xi, es un delta de Kronecker. Es decir, vale 1 si i es igual a k, o vale 0 si i es distinto de k. Si fuéramos capaces de construir estos n+1 polinomios de grado n, que satisfagan este tipo de función de dos índices que se conoce como delta de Kronecker, si fuéramos capaces de encontrar estos polinomios, la expresión para el polinomio interpolante se podría construir con esta sumatoria, ¿no? La sumatoria de los i sub k, de las ordenadas, por cada uno de estos polinomios de Lagrange. Pueden verificar que esta expresión para P sub n satisface la condición de interpolación cuando los polinomios de Lagrange satisfacen el delta de Kronecker. Y podemos verificarlo evaluando la expresión en x sub i. P sub n en x sub i, al introducirlo en la sumatoria, cada uno de estos polinomios de Lagrange evaluados en x sub i no es otra cosa que el delta de Kronecker. Esta función de dos índices solo tomará el valor 1 cuando k valga i, y en caso contrario valdrá 0. Es decir, de que de toda esta sumatoria solo sobrevive el término i, es decir, que P sub n en x sub i es i sub i. Bien, entonces ahora la cuestión será, bueno, ¿cómo definimos estos polinomios de Lagrange? Para poder luego armar la sumatoria. Bien. Estos polinomios, estos n+1 polinomios de Lagrange, polinomios de grado n, se pueden construir de la siguiente manera. Tomando la productoria desde j igual a 1 hasta n+1, o sea, pasando por todos los nodos, excepto por el késimo. Y hacer el producto de todos los monomios x menos xj dividido xk menos xj. Es decir, el ln1 será la productoria desde 1 hasta n+1 con j distinto de 1, es decir, será la productoria desde 2. L sub 2 sacará al j igual a 2, tendrá 1, 3 y demás. Podemos ver que esta expresión satisface el delta de Kronecker. Fíjense que evaluar el polinomio de Lagrange en x sub i implica tener esta productoria. Donde si i es igual a k, todos los factores de esa productoria son 1. Y en consecuencia el resultado da 1. Si, si i es distinto de k, existirá algún j
en el cual se anula uno de los numeradores de la productoria, y entonces todo el producto da 0. Es decir, que esta expresión satisface el delta de Kronecker. Entonces ahora ya tenemos una expresión para armar los polinomios de Lagrange, y una vez que tenemos estos polinomios de Lagrange, armar el polinomio interpolante, como una combinación lineal de estos n más 1 polinomios de grado n. Bien, antes de hacer un ejemplo, donde veamos un poco mejor la dinámica, la mecánica, notemos una cosa, que la construcción del polinomio interpolante tiene un elemento que depende solo de los x sub i y otro que depende de los y sub i. Esto hace que a los lagrangianos depender solo de los x sub i, hace que este método sea muy útil para interpolar distintas funciones que tienen un mismo soporte, es decir, distintos conjuntos pares ordenados en donde los x sub i son siempre los mismos. O sea, en este ejemplito acá tendríamos tres pares ordenados, tres conjuntos de pares ordenados, todos con las mismas abscisas, de manera que encontrar el polinomio interpolante para cada una de ellas requiere un único cálculo de los polinomios de Lagrange, ya que estos dependen solo de los x sub i. Van a ser los mismos para las tres interpolaciones. Lo único que cambia es la combinación del final. Entonces, en ese aspecto, si están por interpolar distintas funciones, pero evaluadas en los mismos puntos, este es un buen método. Además de ser que es mucho más eficiente que el método de Vandermonde. Este método requiere de aproximadamente n cuadrado operaciones para construir los polinomios de Lagrange y armar finalmente el polinomio interpolante. Bueno, entonces veámoslo con un ejemplo. Tomemos esta tabla de valores. Tenemos tres pares ordenados. Entonces lo que primero necesitamos hacer es construir los lagrangianos, que lo vamos a construir con los valores de los x sub i. Entonces empecemos por el primero, que será el L2, 1, la productoria desde j igual a 1 hasta 3, con j distinto de 1, de x menos xj, x1 menos xj. Por extensión, esto será x menos x2 dividido x1 menos x2 por x menos x3 por x1 menos x3. Para los valores dados es esa expresión de ahí, que resulta ser, bueno, x al cuadrado menos 7x más 10, todo sobre 10. El segundo lagrangiano es muy similar. Es la productoria, pero esta vez el j que no está es 2. Le vamos a tener j1 y j3. Y k toma el valor 2. Es decir, que ahora nos queda x menos x1 dividido x2 menos x1, x menos x3 dividido x2 menos x3. Reemplazando con los valores correspondientes, ¿no?, de x1, x2 y x3, obtenemos el segundo de los polinomios de Lagrange. El tercero se obtiene de la misma manera, donde ahora el j que falta es j3. Tenemos j1 y j2. Y ahí queda armado el tercer lagrangiano, tercer polinomio de Lagrange. Bien, después de hacer estos pasos, tenemos los tres polinomios de Lagrange de grado 2, y con esos tres polinomios de Lagrange de grado 2, vamos a construir el polinomio interpolante haciendo la sumatoria. Ahí dejamos anotados cuáles eran los lagrangianos, y vamos a construir, en
en este caso el polinomio es de grado 2, como la suma desde k igual a 1 hasta 3 de los I sub k por los lagrangianos sub k. Esto es I1 por el L21 más I2 por L22 más I3 por L33. Reduciendo la expresión, juntando los coeficientes, tenemos el polinomio interpolante, en este caso, menos 2x cuadrado más 5x más 10, con un gráfico. Entonces vemos que este método tiene como dos partes, ¿no? Una, la construcción de los polinomios de Lagrange, que dependen exclusivamente del soporte, y una vez que hemos armado los polinomios de Lagrange, armar una combinación lineal junto con el valor de las ordenadas para obtener el polinomio interpolante. Bien, entonces ahora, ¿cómo vamos a implementar esto computacionalmente? Vemos que lo que necesitamos hacer es, en primer lugar, es un producto de polinomios. Tenemos que hacer estas productorias. Bueno, entonces, empecemos recordando que en MATLAB podemos asociar a un polinomio un vector. Es decir, que si tenemos un polinomio de grado n, con sus n más 1 coeficientes, si armamos un vector ordenado de coeficiente principal a coeficiente independiente, tendremos un vector de n más 1 componentes, que son los coeficientes del polinomio de grado n. Los ordenamos de principal a independiente para poder utilizarlos con el comando polyval. Ahora bien, si a cada polinomio le podemos asociar un vector, deberíamos ser capaces de operar de alguna manera con los vectores para encontrar el producto de los polinomios. Y en efecto, MATLAB nos brinda esa herramienta en el comando conv, C-O-N-V corta. ¿Qué ocurre con este comando, ¿no? Si tenemos dos vectores, y esos dos vectores representan dos polinomios, el vector que surge de aplicar conv con los argumentos b1 y b2 no es otra cosa que el vector de coeficientes del polinomio que surge de multiplicar los dos anteriores. En este sentido, las dimensiones van a ser todas concordantes. Es decir, que si el largo de B1 es n más 1 y el de B2 m más 1, lo cual implica que el polinomio 1 tiene grado n y el polinomio 2 grado m, al aplicar el comando com, el vector 3 tendrá un largo n mayúscula más m mayúscula menos 1, que implica n más m más 1. Es decir, m más n más 1 componentes, o sea, coeficientes, son para un polinomio de grado m más n. Es el que surge de multiplicar un polinomio de grado n y uno de grado m. ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que está haciendo internamente este comando com? Veámoslo con un ejemplo. Supongamos que tenemos dos polinomios, x menos 1 y x menos 2. Se pueden expresar como vectores, como los vectores 1 menos 1 y 1 menos 2. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer el comando com? Cuando lo invoquemos, va a tomar el primer polinomio, o mejor dicho, el primer vector, lo va a dejar como está, va a tomar el segundo vector y darlo vuelta, cambiar el orden. Ahora está empezando el segundo vector de independiente a principal. Y los va a ubicar de manera que coincida la primer componente del primero con la última del segundo. Y luego va a multiplicar en sentido vertical.
menos 2 por nada, 0. 1 por 1, 1. Menos 1 por nada, 0. Y luego va a sumar de manera horizontal. 0 más 1 más 0. Eso me da la primer componente de este vector producto de convolución. Para la segunda componente va a desplazar el vector 2 hacia la derecha. Y otra vez multiplicar de forma vertical y sumar horizontal. Y eso va a ser la segunda componente. Para la tercera, vuelve a desplazar hacia la derecha, vuelve a multiplicar vertical y sumar horizontal. Y eso nos da el vector 2. Ya vemos las dimensiones, tienen sentido. Tenemos dimensión 2 para un polinomio de grado 1. El producto de dos polinomios de grado 1 tiene que ser un polinomio de grado 2, que tiene 3 coeficientes. Veamos cuál sería si hubiésemos hecho el producto de los polinomios tradicionalmente. P1 por P2 nos da exactamente x cuadrado menos 3x más 2. Que no es otra cosa que los coeficientes que vimos en el vector B3. Entonces, tenemos ahora una herramienta muy útil para calcular el producto de polinomios, que es con el comando conv. Y de ese comando nos vamos a valer para armar una rutina que construya los polinomios de Lagrange. Bueno, entonces ahora tenemos, la idea es construir estos polinomios con el comando conv. Entonces, tratemos de pensar cómo vamos a armar, cómo vamos a hacer estas operaciones, ¿no? Siempre antes de empezar a plasmar en un programa qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Vayamos pensando en papel cómo lo haríamos a mano. ¿Mm? Eso nos va a ir tirando pistas de qué es lo que queremos hacer en la computadora, porque la máquina va a hacer las mismas cuentas que haríamos nosotros a mano, solo que las va a hacer infinitamente más rápido. Esencialmente, para el método de Lagrange tenemos que hacer varias productorias y una sumatoria. Tanto la productoria como la sumatoria, ¿no?, se pueden pensar como algo que opera sobre sí mismo. A la suma tengo un elemento y a eso le sumo el segundo elemento. Y a estos dos elementos le sumo el tercero. Y a estos tres elementos le sumo el cuarto. Y con la productoria lo mismo, pero en vez de sumar, multiplicando. Es decir, que podía pensar que, por ejemplo, para el caso de la productoria, empiezo con 1. Y luego a ese 1 le multiplico el primer término. A eso que ya tengo le multiplico el término que le sigue, y así sucesivamente. Notemos que en cada multiplicación tengo lo que ya había calculado en el paso previo, ¿no? En el primer paso tengo el 1. En el segundo uso ese 1 y lo multiplico por algo nuevo. En el segundo uso lo que ya había encontrado y lo multiplico por el siguiente factor. ¿Esto qué significará? Que si empiezo con un valor de L igual a 1, si hago la convolución de L con el siguiente término, x menos x1, lo divido por xk menos x1, obtendré esto. A eso, que ahora ya está guardado en L, ya no vale 1. Al estar en esta línea, L ahora vale 1 por x menos x1 sobre xk menos x1. Ahora, a ese primer factor lo multiplico por el segundo. Entonces, en esta línea ya tenemos ahora todo este producto. Y seguiremos así, pasando por todas las raíces, excepto la raíz que sea donde j vale k. Porque si no tendríamos un 0 en el denominador. O sea, voy a tener n más 1 productos de convolución
¿Mm? En realidad n, porque voy a tener que sacar uno, pero voy a tener que pasar por todos y preguntar, bueno, preguntarme si ese valor es igual a k o no. Y esa productoria la vamos a tener que hacer para cada uno de los lagrangianos. Fíjense, recuerden que tenemos n más 1 lagrangianos. Cada vez que tengamos que hacer una operación, que es la misma operación, donde lo único que cambia es un índice, eso es una pauta de que va a ser muy útil usar un bucle for. Es decir, que vamos a tener para las n más 1 productos de convolución un bucle for que pase por cada uno de ellos, teniendo en cuenta que dentro tendrá que haber algún if que verifique la condición de que J sea distinto de K. Y a su vez, este bucle for que hace la productoria deberá estar anidado dentro de otro que pase para cada lagrangiano. Bueno, y finalmente, una vez que tengamos los lagrangianos, construir la suma, también con otro bucle for nuevo. Vayamos pensando un poco en cómo sería la estructura de este programa, ¿no? Primero, antes que nada, ingresarle los datos, los vectores X e Y. Y de ahí sacar la cantidad de puntos que vamos a usar. Luego necesitamos armar los polinomios de Lagrange. Como les dije, vamos a necesitar un for que pase por cada uno de los polinomios de grado n, que los vaya armando a cada uno de esos n más un polinomios. Es decir, voy a necesitar armar esta productoria para cada valor de k. Entonces eso ya implica un for sobre k. Dentro de cada uno de esos, voy a tener que hacer esta productoria. Es decir, un for que vaya desde J1 hasta n más 1, n mayúscula. Y dentro de ese for, antes de hacer el producto, porque vamos a tener que verificar que J sea distinto de K. O sea, solo agregue el factor si cumple con E. Bien. Fíjense que la parte de la productoria me va a generar un vector. Pero yo necesito n vectores, n polinomios de Lagrange. Y si bien en un bucle for hace que sea sencillo pasar por índices, no es sencillo pasar por nombres. Es decir, en un bucle for, a mí me es muy simple cambiar el contenido de una variable, pero no cambiar el nombre de la variable. Entonces, si quiero hacer esto, que sea automático, no tener que poner una variable nueva para cada k, porque en principio no sé cuántos k voy a tener, en vez de guardar estos vectores lagrangianos por separado cada uno, los podemos ir guardando como filas de una matriz. De manera que calculamos un lagrangiano, lo almacenamos en la fila de una matriz y pasamos al siguiente. Así hasta tener completa una matriz, que fíjense que esta matriz tiene n más 1 lagrangianos de n más 1 componentes, ¿no? Porque son polinomios de grado n. Una vez que se tenga ya toda esa matriz con cada uno de los lagrangianos, podemos finalmente armar la suma, que como les dije también, es una suma, la suma la podemos pensar como la sumatoria, como algo que se suma a sí mismo. Podemos pensar que tenemos primero un 0, y a eso le sumo el primer término. A eso que ya tengo entonces ahora, le sumo el segundo. A todo esto que tengo ahora le puedo sumar el tercero, y así sucesivamente. Es decir, que para la sumatoria también podremos armar un bucle for. Es importante recordar que para las sumas y los productos recursivos necesitamos inicializar las variables. Es decir, a algo que lo voy a sumar a sí mismo,
necesito que empiece en algo, y empiece en 0. Algo que se multiplica a sí mismo, lo empiezo en 1. Si no inicializamos las variables, van a tener valor al azar. Eh, si yo empiezo a definir algo, definir a P como P más I por L, si no dije cuánto vale P al principio, va a haber un número al azar ahí. Y entonces voy a obtener un resultado que va a ser cualquier cosa. Bien, estos es los lineamientos generales para eh, armar el polinomio mediante el método de Lagrange, ¿no? Que consiste en armar los polinomios de Lagrange, estas funciones que tienen un comportamiento muy particular, forman un delta de Kronecker cuando evalúo el lagrangiano késimo en la raíz iésima, y con estos lagrangianos armar esta sumatoria, que por construcción satisface la condición de interpolación. Bien. Bueno, entonces, veamos, ahora que fuimos tirando los lineamientos, veamos el programa en sí. Este es un pequeño programita para interpolar mediante el método de Lagrange. Fíjense, lo construí como una función. Este programa, cuando yo lo corra desde la ventana de comandos o desde alguna otra rutina, lo que me va a devolver es el vector que tiene los coeficientes del polinomio interpolante. Después, con ese vector de coeficientes, yo podré usarlo para evaluar, para graficar, lo que quiera hacer con el polinomio. Bien, entonces, esta función que tiene de salida los coeficientes del polinomio interpolante, la he llamado I-Lagrange, interpolación por Lagrange, y tiene de argumentos el vector de abscisas y el vector de ordenadas. Es obviamente imprescindible que esos vectores tengan la misma dimensión, ¿no? Para tener una cantidad de pares ordenados. Bueno, entonces lo primero que hago es extraer del vector X cuántos puntos. A priori yo no sé con cuántos puntos estoy trabajando. Y defino esta matriz L de ceros de n más 1 por n más 1. Simplemente acá los ceros son irrelevantes, estoy guardando el espacio donde voy a alojar los n más 1 lagrangianos de grado n, ¿no? Cada fila de esta matriz tendrá los n más 1 coeficientes de estos lagrangianos de grado n. Luego, como dije, voy a armar los polinomios de Lagrange. Entonces empiezo con un for, desde k igual a 1 hasta n. E inicializo el lagrangiano en 1, el lagrangiano késimo. Y luego empiezo con otro for que va a representar a la sumatoria, a la productoria, perdón, que va desde 1 hasta el n más 1. Y antes de multiplicar al empezar con el producto de los x menos xy sobre, perdón, x menos xj sobre xk menos xj, antes de empezar con ese producto, verifico que j no valga lo mismo que k, para evitar dividir por 0. Una vez que termina el bucle de la productoria, tengo guardado en LK el lagrangiano késimo. Y entonces lo almaceno en la fila késima de esta matriz. Esta matriz que va a tener los polinomios de Lagrange. Luego el bucle cambia al segundo valor de k y esta cuenta empieza de nuevo. Quizás hayan notado que esta variable LK se sobrescribe en cada vuelta. Es una variable intermedia. Los lagrangianos van quedando almacenados de forma definitiva en la matriz L. Entonces, una vez completada la matriz que tiene los polinomios de Lagrange, una vez que tengo los n más 1 lagrangianos, tengo que armar
la sumatoria. Entonces, inicializo en 0, y a eso le voy sumando en cada paso, hago la suma desde igual 1 hasta n, de los I sub i, estos que son escalares, por cada fila. Fíjense, esta es la fila iésima, todas las columnas de la fila iésima. O sea, esto me está tomando un polinomio, los coeficientes de un polinomio, multiplicados por los valores de las abscisas, de las ordenadas, perdón. Cuando completa esta sumatoria, tenemos finalmente el vector con los coeficientes del polinomio interpolante. En sí, la rutina para calcular el polinomio puede terminar acá. Lo que sigue debajo es simplemente unas líneas para graficar, pero en la interpolación en sí terminó acá, cuando encontré los coeficientes del polinomio. Esto tranquilamente, la parte de graficar, tranquilamente se podría hacer fuera del programa. Entonces, ¿cómo corro el programa? Defino un vector x, que no tiene por qué llamarse x, puedo llamarle cualquier cosa, puede ser vector, llamémosle abscisas. Las abscisas, y definamos el vector, usemos el que usamos antes para el ejemplo, que era 0, 2, 5. Y en las ordenadas, el vector 10, 12, menos 15. Y ahora yo voy a querer guardar ese vector de coeficientes en la variable poli. Entonces a poli la voy a llamar como I Lagrange de abscisas y ordenadas. Y ahí el programa y Lagrange me va a devolver, bueno, claramente esto es señal de que dejé algún punto y coma sin marcar, porque me tiró un vector enorme. Bueno, ven, ahora tengo la variable poli, donde está justamente el polinomio que habíamos encontrado antes. Vamos a ver dónde es que me he dejado acá. ¿Ven? Me he dejado una línea sin punto y coma, por eso es que tiró todos los valores de este vector, que es simplemente el polinomio evaluado en esta grilla que usé para graficar. Si lo intentamos de nuevo, ahora sí, simplemente va a decir, caramba, ¿qué está pasando? Creo que si uno no graba, faltó eso. Siempre pasan cosas. Ahora sí, el valor de los coeficientes y el gráfico. El gráfico tranquilamente podría hacerse aparte, afuera del programa, acá en otra rutina. En sí, la rutina de interpolación termina cuando encontré los coeficientes del polinomio. Bueno, esta no es la única manera de hacer todas estas operaciones. Pueden ustedes tratar de armar quizás las cosas de otra manera. Esta es una forma nada más. Bien. En el próximo video vamos a ver el método de las diferencias divididas o método de Newton.